En el Evangelio encontramos una expresión por parte de Jesús muy feliz, llena de sabiduría, por supuesto, pero es una expresión que cada quien lee y entiende y usa según su conveniencia. Me refiero a esta expresión: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y muchos usan esta expresión como para decirle a los sacerdotes: cállate, tú no puedes hablar de política porque hay una separación entre la iglesia y el Estado, y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y entonces una cosa es la política y otra cosa es la iglesia. Y cada quien la aplica según lo que le conviene, y no es así. Y por eso hoy, en el Don de la Fe, vamos a explicar en qué consiste este dicho de Jesús. Le presentan un denario y dice: pues, ¿de quién es el nombre y la inscripción? Ah, pues si es del César. Ah, pues entonces es de él, ¿no? Denle al César lo que es suyo, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Tendré además el gusto de contar aquí con la presencia de un gran abogado fiscalista, con 2 doctorados en fiscalidad, para que nos explique además qué es el tributo y qué es el impuesto, el pago de los impuestos. Comenzamos entonces con el texto tal y como lo encontramos en el Evangelio, según lo refiere San Marcos Evangelista. Y envían donde él algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Jesús les dijo: lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Así está el texto tal cual en el Evangelio. Y esto, como le dije al principio del programa, esto da pie a que a cada quien se lo aplique. Por ejemplo, vamos a suponer un obispo o un sacerdote, y de pronto algún gobernantito de cualquier país le dice: usted cállese, porque usted dedíquese a celebrar la Santa Misa y a dar la comunión y a perdonar los pecados, y no se meta usted con la política, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces este gobernantito ya se hizo él solito una miserable lectura e interpretación de un texto del Evangelio y de una expresión de nuestro Señor, sacándola totalmente del contexto. Israel vivía oprimido por una ocupación romana. Los israelitas tenían que pagar el impuesto local y tenían que pagar el tributo al César. Una cosa que a Roma siempre le costó mucho trabajo: cobrar ese tributo. Y el prétor Poncio Pilato tenía que entregar cuentas al emperador de Roma del tributo que había recaudado en ese pueblo sometido por ellos. Si no, ¿de qué servía esa ocupación? ¿Para qué tener un pueblo ocupado? Y nos cuesta tanto mantener la ocupación militar si no podemos sacar pero ni la mitad de lo que nos cuesta permanecer allí. Pero este pueblo judío, por ser un pueblo teocéntrico, es decir, por tener a Dios en el centro de su vida y por entregar al templo una ofrenda en dinero llamada corbán, consideraban que esa ofrenda, ese dinero que se entregaba al templo, entregárselo al César pagano, era una ofensa a Dios, es decir, una blasfemia. Y por eso Israel se resistía tanto para pagar el tributo. Sin embargo, el estar ocupados por Roma y el ser víctima del principal instrumento de dominación romana para obtener el pago del tributo, la cruz, la crucifixión, y viendo crucificados a millares de ellos mismos, decían: no, pues ni modo, pues será blasfemia y lo que sea, pero yo mejor a estos les pago el tributo para que no me crucifiquen a mi esposa, no crucifiquen a mis hijos, y no me crucifiquen y no me maten a mí. Por supuesto, crucificaban
al que podía pagar, al último, ¿no? Primero la esposa, luego los hijos y luego a él. Entonces será una blasfemia, pero ni modo, pues yo les pago su tributo. Y entonces se debatían entre esto, pagar o no pagar. Y esos escribas que llegaron a cuestionar a Jesús le preguntaron primero, ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Segunda pregunta, ¿pagamos o dejamos de pagar? Si Jesús hubiera dicho, sí es lícito pagar el tributo al César y hay que pagarlo, entonces lo habrían acusado entre el pueblo de estar de acuerdo con los romanos y de estar invitando a cometer una blasfemia. Si Jesús hubiera dicho, no es lícito pagar el tributo al César y no hay que pagarlo porque es algo que ofende a Dios, entonces habrían ido ante el Imperio Romano para acusarlo de un delito muy grave que se llama lesa majestad, delito contra el imperio. Este anda de sedicioso diciendo que no paguemos el tributo al César. Entonces Jesús lo resolvió de esa manera. Denle al César lo que es de él, pero a Dios lo que es de Dios, y no quieran juntar una cosa con otra. Pagar el tributo no es una blasfemia, no es una ofensa a Dios. Estamos ocupados, señores. Cumplan con su obligación fiscal, pero no dejen de dar a Dios la adoración, el culto y la devoción que le corresponde, y no olviden el mandamiento número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Por ahí fue la respuesta. Pero también hay algunos gobernantitos que dicen, es que la separación entre la iglesia y Estado. ¿Cómo resolvemos esto? De esta manera, queridos amigos, miren, vean en qué consisten la separación de iglesia y Estado. Y vea usted enseguida cómo en México vivimos una situación muy bonita. Las relaciones oficiales entre México y la Santa Sede se establecieron en 1992, luego de las reformas al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Así quedaron formalmente reconocidos los vínculos entre el Estado mexicano y la Iglesia. Las relaciones se hicieron oficiales mediante el intercambio de notas diplomáticas entre la Cancillería mexicana y la Secretaría de Estado de la Santa Sede, publicada simultáneamente el 21 de septiembre de 1992. En su nota, México expresa: tomando en cuenta que la Constitución Política de la República hace posible el reconocimiento de la personalidad de las iglesias y demás agrupaciones religiosas, y de acuerdo con las conversaciones hasta ahora sostenidas para formalizar las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, el Gobierno de México propone intercambiar representantes permanentes con rango de embajador o equivalente, de acuerdo con la normatividad y la práctica internacionales vigentes seguidas por México. Por su parte, en su nota, la Santa Sede manifiesta la seguridad de que la Iglesia Católica gozará en México de plena libertad en el ejercicio de la misión que le es propia, como también la posibilidad de acrecentar su colaboración con las autoridades en todos los campos. Es discordante, principalmente porque provoca discordia entre la sociedad, toda manifestación proveniente de autoridades y de grupos políticos que pretenda silenciar a obispos y sacerdotes, además de ser atentatoria de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada el 15 de julio de 1992, pues en su artículo 2 afirma que el Estado mexicano garantiza en favor del individuo no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, párrafo C, y no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas, párrafo E. A partir del establecimiento de las relaciones oficiales, ha quedado entendido que el Estado mexicano conoce, reconoce y acepta el credo, la moral y la doctrina de la Iglesia, mismos que están contenidos y expresados en 3 documentos: el Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico y la Sagrada Escritura. Ajaja, así que qué bonito es conocer.
Ahora resulta, por ejemplo, en el caso de un servidor, que como soy un comunicador y comunico escribiendo, haciendo radio y haciendo televisión, y como mi tema es la fe católica y es la religión, entonces, a ver, ¿quién va a venir a callarme a mí y a decirme, usted no puede estar hablando de estas cosas en radio ni en televisión, y usted no puede estar escribiendo en periódicos de estas cosas? ¿Por qué no? Porque el Estado es laico. Pues qué bueno que el Estado sea laico, porque como el Estado es laico, entonces el Estado tiene que tutelar mi derecho a la libertad religiosa. Porque si el Estado fuera confesional, como sucede, por ejemplo, con Inglaterra, un Estado en el que la reina nombra a los obispos y es coronada en la abadía de Westminster, un Estado confesional como el de Israel o el de Turquía, entonces estamos un poco en una posición desfavorable quienes no compartimos esa confesión. Pero el Estado en México es laico. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque entonces el Estado de México tiene que protegernos a todos los mexicanos por igual. Al musulmán, al budista, al protestante, al ortodoxo o al católico romano. Y no porque el Estado sea laico me tengo yo que callar, o un sacerdote o un obispo, cuando estamos hablando precisamente de temas que el Estado mexicano reconoció desde que se establecieron las relaciones oficiales entre la Iglesia y el Estado mexicano, entre la Santa Sede y México. Y entonces, por parte de la Santa Sede, reconoce y respeta y aprueba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el órgano que norma la actividad de los mexicanos. Y el Estado mexicano reconoce y acepta los documentos que norman la vida de los creyentes en Cristo Jesús. Sagradas Escrituras, Código de Derecho Canónico y Catecismo de la Iglesia Católica. Y yo, en este programa de televisión, no estoy hablando de otra cosa. Y en mis programas de radio y en mis escritos que publico cada semana en diversos periódicos, no estoy hablando de otra cosa. Y los obispos y los sacerdotes en sus prédicas y en sus homilías no están hablando de otra cosa que el Estado mexicano no conozca. Están hablando de Sagrada Escritura, de Catecismo de la Iglesia y de Derecho Canónico, perfectamente aceptado por el Estado de México. ¿Qué le parece? Digo, yo le digo esto para que no lo quieran callar y para que nadie quiera callar a nuestros sacerdotes y a nuestros obispos, o dicho más ampliamente, a los ministros de culto. Como me dijo, recuerdo alguna vez hace años, un rabino, me dijo, ya quiero ver que alguien se meta a mi sinagoga a decirme que ya no puedo decirle a mi rebaño, a mis judíos, por quién votar. Ya quiero ver que alguien se me meta a la sinagoga a prohibirme, a hablar a mí de Dios y de las Escrituras Sagradas. ¡Guau! Pero el problema es que el que no sepa esto, pues piensa que está haciendo algo indebido y se deja callar. Y entonces se va abusando y se va haciendo a un lado este derecho humano inalienable que es la libertad religiosa, que consiste no solamente en creer en aquello que yo quiera creer, en lo que se me dé la gana, sino que además puedo expresar libre y públicamente aquello en lo que creo. ¿Le pasamos lista a los documentos, queridos amigos? Sagradas Escrituras, Catecismo de la Iglesia Católica, Código de Derecho Canónico, 3 documentos que conforman a la Iglesia y que el Estado mexicano conoce perfectamente bien y además los aprueba y manda un embajador ante la Santa Sede. Y la Santa Sede manda un embajador a México, se llama Nuncio. Mire, así son las cosas, mire. En la carta apostólica Laetamur Magnopere de Juan Pablo II del 15 de agosto de 1997, por la que se aprueba la edición latina del Catecismo de la Iglesia Católica, se establece que este documento es una exposición completa e íntegra de la doctrina católica, gracias a lo cual cualquiera pueda conocer aquello que la Iglesia profesa y celebra, lo que vive y ora en su quehacer diario.
En la Constitución Apostólica Fidei Depositum de Juan Pablo II, del 11 de octubre de 1992, por la que se promulga y establece, con carácter de instrumento de derecho público, el Catecismo de la Iglesia Católica, se expresa que tras la renovación de la liturgia y el nuevo Código de Derecho Canónico de la Iglesia Latina y de los cánones de las iglesias orientales católicas, este catecismo es una contribución importantísima a la obra de renovación de la vida eclesial, promovida y llevada a la práctica por el Concilio Vaticano II. En la Constitución Apostólica Sacra Disciplina Leyes de Juan Pablo II, del 25 de enero de 1983, para la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico, se determina que el Código, en cuanto que al ser el principal documento legislativo de la Iglesia, está fundamentado en la herencia jurídica y legislativa de la revelación y de la tradición. Debe ser considerado instrumento muy necesario para mantener el debido orden tanto en la vida individual y social como en la actividad misma de la Iglesia. En la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini de Benedicto XVI del 30 de septiembre de 2010 sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, se exhorta a todo el pueblo de Dios, a los pastores, a las personas consagradas y a los laicos, a esforzarse para tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura. Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia. Esta relación con la divina palabra será tanto más intensa cuanto más seamos conscientes de encontrarnos ante la palabra definitiva de Dios sobre el cosmos y sobre la historia, tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición viva de la Iglesia. Es claro que a partir de los documentos de la Iglesia que reconoce y acepta el Estado mexicano, tanto funcionarios públicos como partidos políticos deben abstenerse de manifestaciones represivas o desdeñosas del credo, la moral y la doctrina de la Iglesia. ¿Qué le parece? Y cuando hablo del Estado, pues hablo del Estado de cualquier país. Y si hablamos de un partido político, hablamos del partido político de cualquier país. O sea, no es porque si yo no soy afín o no estoy adherido al partido político que está en el poder, entonces soy enemigo yo de mi nación. Y si yo soy un budista y soy un musulmán y quiero ayunar y hacer el Ramadán y quiero salir y hablar de Alá, entonces no puedo hacerlo porque el Estado es laico. Una cosa es un Estado laico y otra cosa es un Estado laicista. Y una cosa es un Estado laico y otra cosa es un Estado persecutor. Y las leyes de reforma de Benito Juárez ya pasaron 2 siglos. No podemos seguir con estas heridas abiertas, queridos amigos. Y en lo que se refiere a la comunicación y a los comunicadores, pues vemos que hay comunicadores especializados en deportes, en política, en espectáculos, y tienen sus manifestaciones libremente y sus programas de chismes, de artistas y lo que quieran, y de deportes y de fútbol y de béisbol y de básquetbol, y opinan y suben y bajan y escriben sobre el tema que dominan maravillosamente. Y hay comentaristas de economía y de finanzas y salen y hablan de lo que quieran. Pero habemos uno que otro que es un comunicador de temas de fe. Y eso de que de pronto le digan a uno, ¿por qué estás hablando de política? ¿Tú nomás hablas de lo tuyo? Pues fíjese que no, porque yo tengo un acta de nacimiento y también tengo una fe de bautismo. Y en el acta de nacimiento dice que presentaron mis papás vivo al niño, así dice, Roberto Farril Corona, que nació el 20 de junio de 1959. Y este documentito me hace a mí ser mexicano. Y como mexicano tengo libertad de expresión y puedo hablar de lo que se me dé la gana, de religión, de fútbol, de política, de economía y de lo que quiera. Y mi fe de bautismo acredita que soy bautizado y que formo parte de la iglesia que Cristo fundó. Y entonces le debo yo fidelidad a Dios, devoción y adoración.
y que puedo comentar las Sagradas Escrituras y puedo ir a la Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión. Y eso no me quita la libertad de lo primero. Y ser un bautizado no hace que yo deje de ser un mexicano. Y ser un mexicano no impide que sea yo un bautizado. ¿Qué le parece? Entonces podemos hablar de esto obispos, sacerdotes y laicos. Aunque alguien se importune o aunque alguien se incomode, no estamos haciendo nada en contra de nuestra nación. Y voy a hacer una pausa para volver aquí a conversar con un gran abogado fiscalista para que nos explique él estos detalles de los impuestos y del tributo. Y antes de la pausa, nomás le dejo una breve reflexión de todo corazón. Fíjese usted, primero está la patria y después está el gobierno. ¿Cómo ve? ¿Se la repito? Con mucho gusto. Porque además dése cuenta que los gobiernos son efímeros y cambian. Y si vamos a confundir que la patria es el gobierno, pues no. Ahí le voy de nuevo. Primero está la patria y después está el gobierno. Vuelvo con más después de una pausa. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en el Don de la Fe, en este tema, pues tan bonito, ¿no cree usted? Tan esclarecedor, porque si las cosas no se dicen, pues luego se suponen otras. Estamos hablando de dar a Dios lo de Dios y de dar al César lo del César. Y como es un tema más de pago de impuestos que de separación Iglesia y Estado, busqué a uno de los mejores y grandes abogados fiscalistas de México. Recibo con afecto a Mauricio Ticó. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Roberto. Te agradezco mucho la invitación. Invitado siempre. Mauricio Ticó tiene su licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana y actualmente es profesor adjunto en la UNAM, la máxima casa de estudios de México, e imparte la materia de Derecho de Amparo. Y también es profesor adjunto en la Universidad Panamericana, donde imparte Teoría General del Delito. Y cuenta con 2 maestrías, una en Fiscalidad, otra en Fiscalidad Internacional, por el Centro de Estudios Garrigues de Madrid. Gracias, amigo. ¿Podemos comenzar por establecer la diferencia entre tributo e impuesto, si es que la hay? Claro, es un tema inclusive polémico para los académicos. Me ha tocado ver en algún examen profesional de doctorado, por ejemplo, que no, los sinodales y el examinado no se ponen de acuerdo si es correcto el término, utilizarlos de manera sinónima, el impuesto y el tributo. Okay. Hay varias posiciones. Podemos hacer diferencias etimológicas, jurídicas o de lenguaje llano, ¿sí? Pero a grandes rasgos podría yo decir que el tributo es el género y el impuesto es la especie. Ajá. ¿Ok? Inclusive, para aquellos que dicen que no es correcto el término tributo, conforme al derecho mexicano, dicen que la Constitución no lo prevé de esta manera, ni las normas fiscales, ¿no? Por ejemplo, la norma reglamentaria de esta materia es el Código Fiscal de la Federación, más las reglamentarias de cada impuesto. Sin embargo, vemos que tampoco es del todo cierto. Por ejemplo, tenemos una autoridad administrativa que se dedica a la recaudación de impuestos y se llama Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? Del tributo. Del tributo, ajá. Efectivamente. En la Constitución se menciona una vez, en el artículo 107, precisamente cuando se dicta un amparo contra una norma que se declara inconstitucional y se refiere a que los supuestos que ahí están previstos no aplican para las normas tributarias. Entonces sí vemos que de alguna manera, a lo mejor por desconocimiento del legislador, sí utiliza a veces de manera indistinta un término y otro. Ajá. Sin embargo, vemos en cuanto a conceptos, el Código Fiscal de la Federación define las contribuciones, no tributos, contribuciones. Y establece que hay 4 tipos, por lo menos, ¿sí? Aportaciones de seguridad social,
tasas, contribuciones de mejora e impuestos. Y curiosamente las tres primeras sí que las define. E impuestos te dice que es aquello que no es lo anterior, es decir, no es atribución de aportación de seguridad social o contribución de mejora o derecho. Si quieres, podemos definir cada una, pero no sé si nos dé tiempo. Sí, claro. A ver, aunque sea breve. Brevemente, bueno, la aportación de seguridad social son a todas aquellas aportaciones que realiza un particular para proteger los derechos de seguridad social. Ok. Ok. Las atribuciones, aportaciones de mejora, perdón, son aquellas que realiza un particular para aprovecharse de una obra pública. Por ejemplo, el metro. Ajá, por ejemplo. Pagas tus 5 pesos y entonces estás ahí pagando una contribución de aportación de mejora porque es una obra pública o una autopista. Ajá. Y por ejemplo, también tienes los derechos, ¿sí? O tasas, también llamadas en otros países. Los derechos o tasas son aquellas que, de las cuales tú te beneficias a título particular por una prestación de un servicio público que proporciona el Estado. Por ejemplo, si tú vas a pagar un registro ante el registro civil, pagas un derecho o una tasa. Ajá. O tú quieres pagar obtener tu acta de nacimiento o tu pasaporte, pagas un derecho, porque lo pagas al Estado, ¿sí? Y el impuesto curiosamente no lo define, pero te lo define por exclusión, todas aquellas que no son las anteriores. Pero a lo mejor académicamente sí que podemos definirla. Es una contribución que consiste en una prestación pecuniaria que se le paga al Estado para su sostenimiento o la prestación de todas sus obligaciones. Y que funcione como tal, porque todos queremos que haya Estado. Es más, somos parte del Estado, porque somos ciudadanos. Y no se podría sostener si no tuviera ese tipo de recaudación. De eso hablaba Jesús, no de no hacer política. Recordemos que el mismo Jesús se refirió a Herodes, el rey de Galilea, llamándole esa zorra. ¿Qué no es eso hacer política? ¿Alguien le va a decir a Jesús, cállate la boca y no opines de eso? Jesús se refería a cumplir con Dios y a cumplir con el Estado. Mire usted cómo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31 que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica establece en su numeral 2239 que es deber de los ciudadanos cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Y en su numeral 2240 dicta que la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Y cita la carta de San Pablo a los romanos: den a cada cual lo que se le debe, a quienes impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Aunque también establece en su numeral 2242 que el ciudadano tiene obligación de conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios al orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. ¿Qué cosa, Mauricio? O sea, la Constitución dice los ciudadanos mexicanos están obligados a cumplir, y el Catecismo de la Iglesia Católica dice los ciudadanos mexicanos están obligados a cumplir. O sea, no va en contra de lo que Jesús dijo. No, por supuesto que no. Inclusive se mira de manera aislada ese evangelio de al César lo que es del César, pero podríamos ir un poco antes al evangelio de San Mateo. No, este evangelio del César lo que es del César viene en los 3 evangelios sinópticos.
Pero si nos vamos al Evangelio de San Mateo, este está en el capítulo 21, pero si nos vamos un poco antes, en el capítulo 17, cuando Jesucristo llega con Pedro a Cafarnaún, le dice Pedro, nos piden que paguemos el tributo. Y Jesús le pregunta, ¿es a título de que somos hijos de aquí o que somos extraños? Y le contesta Pedro, yo creo que al modo de que somos extraños. Le dice, está bien, ve al lago, pesca un pez y en su boca encontrarás un didracma. Sácalo y paga el tributo. ¿Qué tal? Con ese didracma. El didracma es una moneda que equivalía al denario, solo que una era una moneda griega y otra una moneda romana. Y eso hace Pedro. Va, pesca, encuentra el didracma, que era el equivalente a 2 dracmas, y paga el tributo a nombre de Jesucristo y de Pedro. Entonces, de alguna manera, aquella sentencia de Jesucristo no solo la dice de palabra, sino que sí que la cumplió. Ajá. Sí que pagó el tributo. Paga el tributo. Entonces, bueno, ahí vemos la compatibilidad, ¿no? de la fe y del cumplimiento de las obligaciones del lugar donde te encuentres. Sí. ¿De dónde vendrá, Mauricio, que esto que el Señor dice que evidentemente Él resuelve un problema de cumplir con el pago del tributo o no? Lo resuelve diciendo, vayan y paguen, ¿no? ¿Por qué alguien se quiere inventar que eso es callarle la voz a los creyentes y que no hablen de política? Bueno, de hecho, aunque pareciera una sentencia un tanto clara, un axioma que es decir, no se tiene que demostrar, ha causado muchísima polémica desde el momento en que el mismo Jesucristo lo dijo, porque cuando es llevado a cabo su juicio, en el Evangelio de San Lucas se dice que lo acusaron por no haber pagado tributos y vetar el pago de tributos, cuando pues vemos que esto no es cierto. ¿Sí? Calumnia. Pero pues bueno, al final de cuentas no se le interpretó de manera quizás correcta lo que él quiso decir, o hay otras interpretaciones, cuando dice al César lo que es del César, pues los celotas a lo mejor pensaron, esta tierra no es del César, entonces nos está diciendo que no se le pague el tributo, es decir, hay diferentes tipos de interpretaciones. Ajá. O de ahí parte también precisamente la secularización, de que no debe intervenir la Iglesia en las tareas del Estado, lo que usted comentaba hace un momento respecto al laicismo, ¿no? En fin, hay diferentes tipos de interpretaciones y ha sido siempre muy, muy polémico. Vemos que al final inclusive era un dilema, ¿no? Este dilema en el sentido filosófico en el que se presentan dos proposiciones opuestas, en la cual cualquiera de las dos puede ser aceptada o ninguna de las dos, pero la respuesta que uno dé va a ser siempre polémica, a final de cuentas. Es polémica siempre, y por eso estamos haciendo este programa, ¿no, Mauricio? A ver, que le digan a un ciudadano católico romano, cállate, no puedes hablar de política, pues dan ganas de decir, entonces ya tampoco pago mis impuestos, ¿o qué? ¿Ya estoy eximido de eso? No, entonces paga. Bueno, pues entonces también hablo de lo que tengo que hablar. ¿Qué sucede cuando hay conflicto, queridos amigos? ¿Qué sucede cuando alguien quiere encontrar conflicto en esto? Uno como creyente, uno como ciudadano, ¿cómo se debe comportar? El Concilio Ecuménico Vaticano II estableció, mediante la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, que cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. El Papa Francisco, por su parte, en una catequesis impartida en el curso del Ángelus del 22 de octubre de 2017 en la Plaza de San Pedro del Vaticano, expresó: la referencia a la imagen del César, incisa en la moneda, dice que es justo sentirse ciudadanos del Estado de pleno título, con derechos y deberes, pero simbólicamente hace pensar en otra imagen que está impresa en cada hombre, la imagen de Dios. Él es el Señor de todo y nosotros, que hemos sido creados a su imagen, le pertenecemos ante todo a Él.
Jesús planteó, a partir de la pregunta hecha por los fariseos, una interrogación más radical y vital para cada uno de nosotros. Una interrogación que podemos hacernos: ¿a quién pertenezco yo? O sea, ¿qué tal que además de todo, bueno, por eso es que existe un abogado fiscalista, ¿no? Oye, defiéndeme porque me quieren cobrar de más o no quieren reconocer lo que ya paguen, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que cada uno de los impuestos tiene que obedecer determinado tipo de principios, por ejemplo, que sean proporcionales, que sean equitativos, que estén previstos en ley, y cuando no se cumplen estos principios es cuando interviene uno como abogado para buscar que esa contribución, ese pago de impuestos sea el justo. Uh-huh. Esto está inclusive regulado en la propia Constitución. Desde el artículo 31, fracción cuarta, que establece que es una obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, ya sea de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, dice que tiene que hacerlo, sí, de manera equitativa y proporcional. Luego podemos entrar en el análisis, que es muy complejo, cuando una norma es proporcional, cuando una norma es equitativa. Y para eso hay varias, ya inclusive normas que se han declarado inconstitucionales por el máximo tribunal de México, porque no ha cumplido esos principios. A ver, volviendo al Evangelio, en aquellos tiempos de Jesús, a quien no pagaba el tributo debido al César, el tributo para Roma, Roma tenía este instrumento terrible que era la cruz. Y entonces no pagas, te crucifico a tus hijos, a tu esposa y a ti, como decíamos al principio. ¿Eso no puede entenderse como un terrorismo fiscal? ¿O era la pena de vida? Bueno, ahí vemos inclusive que si nos situamos en el contexto histórico, el pago de los impuestos únicamente lo podía ejercer o lo vigilaba el Estado romano, ¿sí? No así las culturas sobre las cuales dominaban. Pero en el caso concreto de Jesucristo, de hecho, el delito por el cual fue crucificado no fue el de la evasión de impuestos. Eso fue un argumento de la acusación, por decirlo de alguna manera. Sí. Dice que no paguemos el tributo. Pero fue más bien por el delito de lesa majestad, por ir contra el César y el pueblo romano. Pero el Imperio Romano pues no tenía como tal tipificado, como hoy diríamos, ese tipo de delito. Era alguna especie de falta administrativa, o peor aún, pues sí te podían quitar tus bienes, Uh-huh. o te podían... Bueno, eso todavía hoy, ¿no? Efectivamente, siempre ha tenido esa fuerza el Estado, a final de cuentas, para recabar lo que en ese entonces, bueno, de ahí viene la palabra erario, el erario público, aquello que es destinado al gasto y al mantenimiento precisamente de la institución estatal. Y qué cosa tan curiosa, Mauricio. El Señor Jesús llamó a un recaudador de impuestos, a ver, ven, sígueme, ¿no? Y luego discípulo y luego apóstol. Efectivamente, de la variedad del apostolado de los apóstoles que tenía el mismo Jesús. Y es curiosa la figura del publicano, precisamente. Era una forma administrativa que tenía el Estado romano para hacer esa recaudación de impuestos. Había dos tipos de provincias en el Estado romano: una provincia imperial y una provincia consular o de una procuraduría, ¿sí? En este caso, Judea era precisamente de este segundo tipo. No tenía una autoridad directa sobre la parte económica el César. La tenían particulares. Eran, digamos, personas subvencionadas por el Estado o con la adjudicación de esa autoridad para que hicieran la recaudación de impuestos. Y de ahí los publicanos, que eran gente de la misma cultura dominada que hacía la recaudación de impuestos, cosa que luego más adelante el Imperio Romano vio que se prestaba mucho a la corrupción. Desde aquel entonces, precisamente. Desde siempre, ¿no? Sí, precisamente porque pues, bueno, era gente que hablaba un idioma distinto al latín y pues se prestaba a manipular mucho el pago de tasas y demás. Por eso la mala fama que tenían los recaudadores de impuestos desde entonces. Identificados como publicanos. Efectivamente. Esto se pone muy bueno. Hagamos una pausa, regresamos. ¿Cuál de los discípulos de Jesús, cuál de los apóstoles era un cobrador de impuestos, un publicano? Volvemos con esto, volvemos con mucho más y no pierda la atención que estamos partiendo de una expresión de Jesús que han querido tomar
como prohibirle que hable a un ministro de culto de su fe, cuando Jesús lo que dijo fue: cumplan con sus obligaciones. Una pausa y volvemos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en El Don de la Fe. Y ya que estamos tratando el tema de dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César, les presentaré al santo patrono de los contadores, quien fue uno de los 12 apóstoles, pero que antes se dedicaba a obtener el pago del tributo debido al César. Se llamaba Leví. Una mañana Jesús lo llamó a pesar de que era un publicano. Él dejó esa actividad, le siguió, se convirtió en uno de los 12 apóstoles y escribió el Evangelio ya con su nuevo nombre de Mateo. Esta es su breve geografía. Conocido inicialmente en los evangelios como el publicano y como Leví, el de Alfeo, la figura del apóstol Mateo se identifica con el publicano pecador a quien Jesús llamó a seguirlo mientras cobraba el tributo debido al César. En efecto, Mateo se desempeñaba como recaudador de impuestos en Cafarnaúm, la aldea donde Jesús solía hospedarse en la casa de Pedro. Al llamar a Leví, Jesús quiso acoger en el grupo de los apóstoles a un hombre considerado como un gran pecador, y así muestra que no quiso excluir a nadie de su amistad. Luego, invitado por Leví a comer a su casa y en respuesta a los que se escandalizaban porque estaba reunido con pecadores, pronunció una de sus declaraciones que son parte esencial del cristianismo. No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. De esta manera, con la figura de Mateo, los evangelios presentan una auténtica paradoja. Quien se encuentra aparentemente más lejos de la santidad puede convertirse incluso en un modelo de acogida de la misericordia de Dios, permitiéndole mostrar sus maravillosos efectos en su existencia. Por su parte, Mateo respondió inmediatamente a la llamada de Jesús, porque comprendió que para mantenerse en la familiaridad con él, tendría que despegarse de toda situación de pecado para adherirse a una existencia nueva, recta, en comunión con Jesús. Al convertirse en uno de los apóstoles, tomó el nombre de Mateo. Evangelizó Judea, fue misionero en Etiopía y Persia y vivió varios años en Antioquía, donde escribió su evangelio hacia el año 80, dirigido a lectores palestinos o judíos cristianizados. La tradición refiere que murió mártir, probablemente en la ciudad de Hierápolis. San Mateo es un testimonio grandioso de lo que obra la misericordia salvadora de Dios en quien se levanta de su situación de pecado y lo sigue. Su festividad se celebra el 21 de septiembre. Ahí está, qué bien nos lo presentó Marisa. Primero Leví y después Mateo, San Mateo. El que era un publicano acabó siendo un apóstol y un evangelista. Estoy conversando con Mauricio Tico. Él es abogado fiscalista, de lo mejor que encontramos en México. Hay muchos muy buenos, ¿no? Así es. Tus profesores, por ejemplo. Sí, Mauricio. hay muchos colegas y amigos a quienes les mando saludos también. Gracias. Avancemos. Ya nos decías, ya nos hacías ver que hay quienes sí quieren ver que en ese dicho de Jesús, a Dios lo de Dios y a César lo del César, habla de no meterse en política si eres religioso. Pero estamos identificando que se refiere más a una manifestación por parte de Jesús de cumplan con sus obligaciones de ciudadanos y esto no interfiere con nuestra fe. Sí, inclusive en el mismo Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, vemos que se hace un reconocimiento de que le pagues tributo a quien le tienes que pagar tributo, impuesto al que es impuesto,
o cualquier obligación con quien tú estés obligado. Ya desde ahí hay un reconocimiento y una apelación al cristiano de que cumpla con sus obligaciones. Luego, por otra parte, vemos que esta obligación también surge del cuarto mandamiento: te honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque al final son tu autoridad. Entonces es como, esto se extiende a todos esos aspectos: el estudiante al maestro, el trabajador a su patrón, el ciudadano a sus autoridades. Pero pensándolo, que hablando de denarios, por ejemplo, tiene dos caras, ¿no? Por un lado está el que ejerce la autoridad, que tiene también una serie de obligaciones, y por la otra arista está esa obligación de sumisión y de cumplimiento, pero porque parte de una premisa que yo creo que es fundamental en toda relación jurídica, que es la buena fe. Todas las relaciones jurídicas parten de que la otra contraparte va a cumplir con sus obligaciones. Sí. ¿Sí? Cuando Incluso el matrimonio. Efectivamente. Sí, todas. Prometo serte fiel. Bueno, yo supongo, te creo, ¿no? Efectivamente, todas. Cuando uno contrae una deuda, cuando uno contrata a alguien, suponemos que va a trabajar. Supone que la otra parte va a cumplir con lo que ya es debido. ¿Sí? Lo mismo ocurre con las autoridades. Cuando asume su puesto, que además en una democracia el ciudadano se supone que, ahora sí que a mí me gusta pensar que la buena fe parte también del enriquecimiento de la razón, de la preparación, de una valoración objetiva, de la experiencia, de lo que el candidato nos hace ver, y de esa valoración, bueno, uno parte que va a cumplir con todo ello que se comprometió y con lo que las tablas y los años han dicho que iba a cumplir. De eso es que se supone, o me gusta a mí pensar, es que no debe haber sorpresas, ¿no? Sí. Sí, en el mejor de los casos. Efectivamente, pero vuelvo a lo mismo. Creo que toda relación jurídica e institucional y en una comunidad más o menos evolucionada parte de esa buena fe. Sí, y también suponemos que hay buena fe en las autoridades que suponen que todos vamos a ser cumpliditos y vamos a ser observantes de la ley y del orden. Sigo conversando con Mauricio Ticó, abogado fiscalista, que más bien ya pues serán conclusiones, querido Mauricio. ¿Qué vamos concluyendo de este tema? Denle a Dios lo de Dios y denle al César lo del César. Agrego yo, y no porque crean que le dan a Dios lo que es de él, ya no van a dejar de cumplir, o no crean que porque ya le dieron sus obligaciones con el Estado, van a dejar de ser creyentes. ¿Qué concluimos? Bueno, como comentaba anteriormente, yo creo que es muy importante que partamos de esa buena fe. Pero ¿qué pasa? Al final, la sociedad ha creado un sistema para que cuando esa buena fe se ve quebrantada, las mismas instituciones realicen y ejecuten contrapesos o sancionen a aquellos que, digamos, están incumpliendo. Y como abogado, creo fielmente en todas estas instituciones, y por lo mismo, las instituciones desde el Poder Judicial, las autoridades, los recursos jurídicos que existen, los abogados y todas esas herramientas que se tienen a la mano para defender esos derechos, y yo apostaría por eso. E inclusive diría que esto es compatible definitivamente con lo que dice el Catecismo de la Iglesia, que apela al ciudadano a también vigilar ese buen comportamiento de las autoridades. Por eso también es que, por ejemplo, el voto, así como el pago de impuestos, ambas son obligaciones y deberes del cristiano. Me quedo con esa conclusión. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por ponernos tanta luz en este tema que se ha prestado a tanta confusión. Mil gracias, Mauricio. Entonces, como le preguntaron a Jesús, ¿pagamos o dejamos de pagar? Se paga, se paga. Se paga, claro. Yo le pregunto eso a mi contador cada mes. ¿Pagamos o dejamos? No, hay que pagar, hay que pagar. Es esto. Gracias de nuevo, querido Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Siempre invitado. Gracias. Bueno, ya lo sabe usted entonces. No es lo mismo, ¿verdad?, que el Señor haya dicho cumplan con sus obligaciones y cumplan también ante Dios. No es lo mismo que de allá agarrarse para decir el católico no puede estar hablando, ni opinando, ni diciendo. No es lo mismo, queridos amigos. Y vamos concluyendo también que una cosa es el Estado laico, que debe velar por la libertad religiosa, y otra cosa es un Estado laicista, intolerante y persecutor. Así que, en el nombre de Jesucristo, démosle al Estado, démosle a las autoridades lo que les tenemos que dar como ciudadanos que somos. Y no nos confundamos. Y démosle a Dios lo que de Dios es, la adoración, el culto, la devoción y el amor. Espero haberle servido. Feliz semana y oiga, Dios le guarde.